tardes. Les habla Paola Huelvas de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, obra de la Arquidiócesis de Bogotá. Nuestro rector, el padre Ricardo Pulido, y el equipo de Relaciones Interinstitucionales les extienden un saludo fraterno. Sean todos ustedes bienvenidos al Coloquio Internacional Análisis de Contextos Socioeducativos, un espacio académico que tendremos hasta el día viernes 23 de octubre, con ponentes de Argentina, Bolivia, España y Colombia. Hoy tendremos el quinto encuentro con el conversatorio Tecnologías 4.0 y Competencias Digitales, abordando los temas gerencia de proyectos, resultados de aprendizajes 4.0, coaching educativos, tecnologías de la información y la comunicación en la educación. La metodología para este espacio serán 3 ponencias principales y al final se dará lugar a las preguntas y comentarios que quieran hacerle a nuestros ponentes a través del chat de Facebook. También les recuerdo registrar su asistencia en el link que dejaremos fijado en el mismo chat. Procedo a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Nuestra primera ponente, la doctora Giovanna Cerruto, nos acompaña desde Bolivia. Magíster en Procesos de Información y Comunicación, especialista en Educación Superior, licenciada en Comunicación Social, experta en la Unidad de Desarrollo Curricular, Universidad Católica Boliviana, San Pablo, especialista en el manejo de herramientas tecnológicas aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, diseño de cursos virtuales, coaching educativo y capacitaciones grupales e individuales en TICs, didácticas y coaching. Docente del Diplomado en Formación Docente para la Educación Superior en modalidad virtual y de tecnologías para el aprendizaje para estudiantes preuniversitarios. Nuestro segundo ponente es el ingeniero Néstor Eugenio Lesser, nos acompaña desde Argentina. Actualmente es el vicepresidente del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República de Argentina, CONFEDI. Es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Salta desde el 2012. Es ingeniero civil, profesor universitario en Ingeniería Civil y máster en Educación. Ejerce docencia universitaria desde 1988 en las Facultades de Ingeniería y de Arquitectura de la UCASA. En el ámbito privado trabajó en el proyecto Dirección y Ejecución de Obras Estatales y Privadas. Nuestro tercer ponente es el ingeniero Mario Alfredo Ochoa. Nos acompaña también desde Argentina. Es ingeniero civil por la Universidad Católica de Salta en 1985. Docente, Facultades de Ingeniería y Arquitectura. Universidad Católica de Salta en el área de las ciencias básicas y el diseño estructural desde 1986. Actualmente es el secretario académico de la Facultad de Ingeniería de la UCASA desde el 2016, vicepresidente del CIMNE, IBER, Centro de Investigación en Métodos Numéricos para la Ingeniería, dependiente de la Universidad Politécnica de Cataluña con sede en Celta. Desde el 2020, proyectista de estructuras y director técnico de obras civiles, públicas y privadas, con más de 30 años de experiencia profesional. Nuestro moderador, Julio Alexander Martín, ingeniero desde Colombia, licenciado en Diseño Tecnológico, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, profesional de autoevaluación y currículo en Escuelas de Ingeniería y Tecnología, Unimonserrate. Sean ustedes bienvenidos. Damos entonces inicio al webinar de hoy. Muy buenas tardes a nuestros invitados y a todos nuestros seguidores, hoy por el canal de Facebook Live de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate. Y ya nuestros invitados panelistas para este coloquio internacional estuvieron previamente citados. Entonces, sin más ni más, un saludo desde Bogotá, Colombia, siendo las 5:08 de la tarde. Vamos con la licenciada Giovanna Cerrucho, que nos hablará sobre el eje central de este coloquio, las tecnologías 4.0. Desde Bogotá, Colombia, licenciada Giovanna, muy buenas tardes. Julio, buenas tardes.
saludo a todas las personas que nos están acompañando en las redes sociales y a mis colegas que están en el conversatorio. El tema que vengo a traer en el conversatorio son tecnologías 4.0 en la educación. ¿Alguna vez se han imaginado ir a un supermercado sin tener que manejar dinero efectivo o una tarjeta para cancelar los productos que uno está llevando? Pues déjenme decirles que Amazon Go sacó el primer modelo de supermercado en el que tú tienes que ingresar al mismo a través de tu celular, y a medida que tú vas adquiriendo los productos, el monto total se va sumando y se va descontando de tu cuenta de ahorro, así como podemos ver en la diapositiva número 2. Ustedes pueden ver cómo la persona ingresa al supermercado con el celular, adquiere los productos, se tiene la suma total y el mismo se descuenta en la nube de nuestra caja de ahorros. Es lo que nos propone la tecnología 4.0. ¿O en algún momento ustedes se han imaginado un dron trayendo los pedidos a la puerta de su domicilio? Seguro que no. Pero pues déjenme decirles que actualmente en países están haciendo ya la prueba para que drones puedan entregarte pedidos a la puerta de tu domicilio. Y esto es gracias a la tecnología 4.0. Pero, ¿qué son las tecnologías 4.0? Son las tecnologías emergentes, que se centran principalmente en la interconectividad, la automatización y los tiempos en dato real, a través de sensores, almacenamiento de datos en la nube y la inteligencia artificial. Hoy tenemos lo que muchos escuchan hablar, que es la realidad virtual, el Internet de las cosas, la nanotecnología, la robótica, la simulación y la ciberseguridad, que están creciendo a gran escala, pero más allá de crecer, están generando nuevas oportunidades en diferentes espacios, como ser la medicina, la política, la cultura, la industria, la economía, pero sobre todo en la educación. Vamos a dar un ejemplo de todo lo que ya les había mencionado. Si tomamos en cuenta las industrias, cuentan hoy en día con máquinas que realizan todo el proceso de supervisión y de control para sacar productos, pero esto lo realiza con la supervisión de personas. ¿Cómo lo hace? Mediante sensores, sistemas de información que transforman los procesos para que sea más rápido y eficiente, para que estas máquinas puedan sacar a tiempo los productos a los que se dedica esta industria. Es aquí donde la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data y el Internet de las cosas convergen entre sí para poder trabajar en el producto que se le está pidiendo. O simplemente hablar con nuestro asistente de Google es otro ejemplo. Mostrar diferentes elementos a través de una realidad aumentada es lo que nos permite, y son algunos de los ejemplos que yo les doy sobre la tecnología 4.0. Sin embargo, muchos lo ven como un contra, pero yo les invito el día de hoy a que lo puedan ver, pero como una oportunidad de desarrollo que nos permite generar nuevas habilidades hacia el futuro. Interesante, ¿no? Lo que les vengo a comentar y los ejemplos que les muestro. Pero ahora les invito a reflexionar qué pasa en la parte de educación. Y lo vamos a hacer a través de estas 3 preguntas. ¿Qué papel juega hoy en día la universidad en la formación de nuevos profesionales? ¿Qué y cómo se requiere enseñar en la actualidad? ¿O cómo se debe preparar a los futuros profesionales para afrontar y vivir con la tecnología 4.0? Preguntas que nos invitan a la reflexión, ¿cierto? Está claro que hoy en día la tecnología está jugando un rol muy importante en la educación, con el fin de poder ofrecer mejores experiencias para los alumnos. No obstante, para ello es necesario salir del sistema clásico y atravesarse y atreverse a poder utilizar herramientas tecnológicas. Pero ¿cómo lo podemos lograr todo esto? ¿Cómo podemos hacer de preparar un futuro profesional que se pueda
relacionar y sobre todo manejar con las nuevas herramientas 4.0 en el ambiente laboral. Pues déjenme decirles que esto se lo logra a partir del manejo de diferentes estrategias didácticas. Pero ojo, no solamente son las estrategias didácticas, sino que estas vengan vinculadas, unidas, complementadas con herramientas tecnológicas que permitan que el estudiante pueda salir un profesional preparado, pero sobre todo que le permita al estudiante poder responder a desafíos actuales de forma profesional, con un conjunto de saberes que sea autónomo, reflexivo, crítico, proactivo, cooperativo y responsable con el mundo del cual forma parte. Eso es lo que tenemos como docentes y es el rol hoy en día que tenemos que generar tanto dentro como fuera del aula. Como vemos en la presentación, tenemos algunos ejemplos de estrategias didácticas que podemos emplear. Solo son algunas, seguro hay muchas, y estoy segura que entre la audiencia que nos están viendo, muchos ya ponen en práctica estas estrategias didácticas. Pueden utilizar también otras, pero no olviden que las estrategias o todo el desarrollo, toda la planificación que vayamos a hacer en cada una de nuestras materias, permita formar a ese profesional del mañana, a uno que sea autónomo, crítico, reflexivo, cooperativo y responsable. Tenemos estrategias como aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje situado, aprendizaje auténtico. Hemos escuchado mucho hablar sobre la gamificación hoy en día y cómo está jugando un rol importante en el aprender jugando. Free Classroom, el aprendizaje vivencial. Ustedes seguros que han escuchado hablar de estas estrategias y muchos han puesto en práctica y podemos dar fe o certificar de que varias de estas estrategias, mientras uno lo relacione con contextos de la vida real, le ayuda al estudiante a poder generar una mejor transferencia de sus aprendizajes. Pero no solo transferencia, sino hacer metacognición. Pero por otro lado, permiten estas estrategias y todo el desarrollo que nosotros hacemos como docentes, que se genere un aprendizaje activo, participativo, cooperativo, pero sobre todo significativo, que empieza a dar significado a lo que aprende, de lo que aprende. Hasta aquí hemos hablado sobre las estrategias didácticas, pero ¿qué pasa con las herramientas tecnológicas? Las herramientas tecnológicas son muchas de las que hoy en día hemos hablado y han ido creciendo con esto del COVID. Varios docentes hemos tenido que reinventarnos de la noche a la mañana, teniendo que manejar y dominar herramientas tecnológicas que estoy segura que antes ni idea teníamos que existían. Pero lo hemos logrado. Entonces ahora, ¿cuál es el siguiente paso que debemos dar? Hablar de herramientas tecnológicas emergentes. Pero muchos me dirán, ¿y qué significa eso? Pues son las nuevas tecnologías disruptivas que permiten crear, transformar y generar nuevos procesos o métodos a partir de la innovación científica y tecnológica. No olvidemos que el estudiante aprende haciendo y aprende a partir de la experiencia. Y a raíz de estas tecnologías, de estas herramientas tecnológicas emergentes, es que ingresa la tecnología 4.0. Cuando ya empezamos a hablar que en universidades podemos poner en práctica lo que es la robótica, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la nanotecnología, empieza a cambiar la historia, empieza a tomar un nuevo sentido, empieza a generar nuevos procesos de aprendizaje a partir de estas herramientas tecnológicas. Entonces hemos hablado sobre cómo la tecnología 4.0 ha impactado en diferentes áreas, cómo se lo debe trabajar en el área educativa a través de estas herramientas tecnológicas emergentes. Pero no queda solamente ahí. Hoy en día también debemos hablar sobre el desarrollo de habilidades blandas.
¿Y a qué me refiero con eso? Habilidades blandas como ser el trabajo colaborativo, la creatividad, el pensamiento crítico, contar con una buena comunicación interpersonal, tener capacidad para adaptarse a cualquier situación y bajo presión además, de aprender por cuenta propia, de poseer una mente abierta y ser creativo e innovador. Esas son las características que nos distinguen a nosotros de las máquinas. Son las características que nos ayudan a que el ser humano puede trabajar junto con las herramientas tecnológicas 4.0. Se debe formar profesionales que harán aquello que de las máquinas no podrán hacer y donde el humano marque una diferencia. Y para esto se debe pensar en una reingeniería tecnológica y pedagógica, que de alguna forma con el COVID lo estamos logrando. Porque el COVID ha logrado y ha provocado una demanda por la innovación y la tecnología. Pero no solamente eso ha logrado, sino que ha sacado a la luz la importancia de mantener una constante innovación en las instituciones educativas hoy en día. Es decir, que no solamente nos podemos centrar en el aula, sino que también tenemos que ver más allá. Tenemos que ver otros escenarios que salgan de lo que es un aprendizaje presencial. Y el COVID es lo que ha logrado. Ya muchos les decía, ¿no? El COVID lo que hizo fue dar un paso gigantesco a la educación. De la noche a la mañana, todos nos hemos tenido que poner modo virtual. Si nos remontamos en una situación normal, esto que ha provocado el COVID hubiese durado mucho tiempo más, porque hubiese estado en mesa de negociación qué materias son las que vamos a virtualizar, cómo las vamos a desarrollar, cómo vamos a manejar con los estudiantes, qué van a decir los estudiantes, cómo lo vamos a preparar al profesor. Hubiese tardado tiempo, no sé cuánto, pero lo que ha hecho el COVID es que de la noche a la mañana todas estas preguntas se respondan. Y hoy en día nos encontramos todos en el mismo barco, aprendiendo juntos con las tecnologías. El gran reto para todos hoy en día es aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que nos ofrecen las tecnologías 4.0, pero sin dejar de lado los valores humanos y cristianos, como ser la ética, el bien común y el servicio. Haciendo ya un cierre de mi presentación de lo que les he venido a hablar sobre la tecnología 4.0, su influencia dentro de la educación, el uso de estrategias didácticas y el uso de herramientas tecnológicas, permítanme, por favor, contar la experiencia de la Universidad Católica Boliviana. Actualmente, contamos con un sistema de capacitación, no solamente a docentes, sino a estudiantes, sobre el manejo de herramientas tecnológicas. Trabajamos para que las TICs pasen a las TACs. Hoy en día tenemos un ecosistema de aprendizaje virtual. Trabajamos con una de las mejores plataformas, denominada NeoLearning, que permite generar un proceso de enseñanza y aprendizaje más participativo, activo y colaborativo del docente. Contamos con una variedad de posgrados, tanto diplomados como maestrías. Diplomados como ciberseguridad, Internet de las cosas, tecnología aeroespacial o maestrías como ciencias de datos. Contamos con laboratorios remotos y virtuales, laboratorios de prototipado rápido y diseño en 3D y laboratorios de automatización robótica. La universidad actualmente se encuentra a la vanguardia de los avances tecnológicos. Aún seguimos aprendiendo, pero estamos a la vanguardia de estas nuevas innovaciones que está saliendo a nivel mundial, pero siempre cuidando los valores humanos y cristianos, que es lo que nos caracteriza como Universidad Católica. Muchísimas gracias, Julio, queridos colegas.
Licenciada Giovanna Serrucho, muchas gracias por aclararnos, puntualizarnos, enfocarnos a esta tecnología 4.0 que realmente, por lo que puedo ver, no es nueva, sino que hace parte de una revolución, ¿sí? De una secuencialidad de revoluciones que venimos teniendo. Voy a sacar unos pequeños tips por intervención de lo que le ha llamado la atención. Les comento que tenemos bastantes participantes en nuestro chat de Facebook Live. Ingenieros, los saludan sus alumnos desde Salta, Argentina. Tenemos una sintonía bastante alta en este momento. Entonces, licenciada Joana, me llamó mucho la atención eso, cómo cuando llega la tecnología 4.0, ¿sí? Y cuando hace su incursión dentro de las universidades, tiene un alto impacto es en la didáctica, ¿sí? Y a través de la didáctica voy desarrollando, me voy apoyando de todas las herramientas tecnológicas que en el momento están llegando. Entonces, cuando es un impacto en la didáctica, pues me va resolviendo problemas del cómo hacer para que la gente aprenda. ¿Listo? Salirse de esquemas tradicionales y demás. Bueno, le doy el paso y con el saludo también de buenas tardes al ingeniero Néstor Lesser, ¿sí? Con un tema también coyuntural y eje central, que es el de la relación industria, universidad y competencias profesionales. Muy buenas tardes desde Bogotá, Colombia, desde la Unimonserrate, ingeniero Néstor. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por invitarme. Agradezco a la Fundación Unimonserrat por haberme invitado. Y saludo a todos mis compañeros que van a estar acá en esta actividad y a todos los que están escuchando. Realmente este es un tema muy interesante, como lo planteó Giovanna, creo que muy bien. Y yo voy a aportar esas relaciones que hay entre la industria y la universidad en el crecimiento que tuvo la universidad y en paralelo a la industria. Comencemos con la primera revolución industrial en 1760, donde fundamentalmente comenzamos con la producción de sistemas de vapor. La primera revolución industrial realmente fue muy importante en la historia. Paralelamente, la Universidad 1.0 nace justamente con la metafísica, con el servicio de Dios, realmente con las universidades en la Edad Media, donde las primeras etapas de esta universidad se estructuraron en torno a comunidades especializadas. O sea que fue un nacer de la universidad. La segunda revolución industrial fue entre 1870 y 1914. Recordemos que ahí hubo grandes cambios en la organización industrial. Hubo nuevas invenciones como la cinta transportadora, el primer automóvil de combustión interna, y hubo hitos interesantes como la producción en serie, donde se aumentó muchísimo la producción en masa. Paralelamente a la Universidad 2.0, se podría decir que es la universidad de investigación que surgió de estas sociedades postindustriales, donde el foco fue el avance tecnológico impulsado por la investigación. Hace casi un siglo apareció una tercera revolución industrial, la cual tuvo de base las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se incorporaron la microelectrónica, la automatización de la producción y fundamentalmente la automatización de alto nivel. Hubo dos inventos importantes que los dijo Giovanna, que son los autómatas y los robots, que realmente cambiaron los paradigmas de procesos productivos. La Universidad 3.0 es aquella emprendedora, ya supera un poco más a la 2.0 y presta servicios a muchas funciones y a comunidades diversas. Se basa en la integración de las computadoras e Internet, la enseñanza y el aprendizaje. Aumenta el acceso y la equidad educativa. Hoy en día estamos ingresando a la cuarta revolución industrial. Esta revolución, marcada por la integración del mundo físico, digital, virtual, y da origen a una innovación exponencial, creando cambios disruptivos, no solo en industria, sino también en la economía y la sociedad.
Los inicios de esta cuarta revolución, ¿qué es lo fundamental? El Internet de las cosas, la computación en la nube, la realidad aumentada, la robótica, la impresión 3D. Estas tecnologías conforman esa primera ola de transformación entre el 2009 y 2016. Generan nuevos conceptos de la aplicación de estas tecnologías. Nuevos conceptos, por ejemplo, las ciudades inteligentes, el machine learning, dispositivos y otras tecnologías avanzadas que captan grandes cantidades de datos para mover volúmenes impresionantes de información. La segunda ola en el 2016 ha traído nuevas tecnologías. Estamos viviendo la inteligencia artificial, los sistemas autónomos, el blockchain, la automatización inteligente y redes de comunicación 5G. Luego de hacer esta descripción, veamos los impactos que produjo esto. Creo que Giovanna también lo trató muy excelentemente. Se ha comenzado a notar esos impactos de esta nueva ola. Se habla de vehículos autónomos, de fábricas del futuro, industria conectada y de futuro de la energía. La inteligencia artificial aparece con nuevas soluciones, servicio al cliente automatizado a través de asistentes, los chatbots que responden a diferentes demandas de los clientes, las computadoras que pronostican el clima, incluso están sembrando. La comunicación, por lo que la nueva tecnología 5G será un factor importante. La 5G habilitará un ecosistema enorme de Internet de las cosas. Todo estará comunicado. Millones de dispositivos conectados a Internet a una velocidad de 10 a 100 veces mayor, inimaginable. La universidad, que es donde se creó todo esto, también surge una modificación. Surge y se acelera la gestión de las carreras. Se generan títulos desagregados. La educación resultará a la carta. Crecerá y estará hecha a medida. La tecnología influirá mucho más. La pandemia acelera estos tiempos de cambio, porque realmente nosotros, como dijo Giovanna, nunca hemos pensado que estos cambios no iban a pasar. Nos pasaron. Aparecen nuevos roles profesionales. La internacionalización se realizará sin viaje, sentado frente a la computadora. Las carreras tendrán mayor porcentaje de virtualidad. Los tramos educativos en distintos países los vamos a poder hacer. Las profesiones se volverán desactualizadas rápidamente. ¿Qué se impone acá? Formación continua, permanente, con los egresados y los graduados. Paralelamente hemos hecho una descripción macro. Pasemos un poco más a lo que pasa en Argentina. En Argentina está el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. ¿Y qué está haciendo el Consejo Federal de Ingeniería? Tratando de que se aprueben los nuevos estándares de acreditación de las ingenierías. ¿Qué va a contemplar? El desarrollo de competencias específicas y genéricas para los ingenieros. Genéricas para todas las ingenierías en común, específicas para cada uno. Las competencias tecnológicas fundamentales van a ser 5 y las competencias sociales 5 muy determinantes. Las competencias tecnológicas apuntan más a la ingeniería, identificar, formular, resolver problemas, diseñar, gestionar, planificar, utilizar de manera efectiva las técnicas de la ingeniería, contribuir a la generación de desarrollo tecnológico. Es el corazón duro de lo que es la ingeniería. Las competencias políticas, sociales y actitudinales apuntan al ser, a la persona que es el egresado, que también lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, en este momento, vemos que esas son las fundamentales. Tiene que saber desempeñarse en equipos de trabajo, comunicarse con efectividad, actuar con ética, tener responsabilidad y compromiso social. Aprender en forma continua. En este momento estamos viendo que esa competencia tiene que ser permanentemente usada. Espíritu emprendedor, tiene que generar su propio trabajo, tiene que ver el nicho donde puede establecerse y haber un nicho de vacancia. Pero nosotros tenemos que llegar a eso. El Confedi también trazó una serie de planes. ¿Qué hizo?
hacer un fuerte capacitación de los docentes, como dijo Giovanna, que realmente tenemos que capacitar y buscar el perfil de ese docente adecuado para despertar en los alumnos la innovación, lo creativo, el juicio crítico. Los planes de estudio tendrán que incluir otras competencias además, que son las competencias digitales, que ahora se han sumado. Los alumnos, docentes y egresados tienen que sumarse a esto. La transformación también incluye, como dijo Giovanna, estas nuevas tecnologías, los laboratorios remotos, virtuales y simuladores. El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería también trató para que haya solidaridad entre las facultades de ingeniería, para que cada una aporte una experiencia para este laboratorio remoto, para este simulador virtual, para que se haga una red de Argentina, para que todas las unidades académicas la puedan usar. Las carreras ahora son totalmente presenciales. Se abre ahora la posibilidad que la hagamos a distancia. Los ingenieros somos remisos a eso. La virtualidad genera nuevos problemas éticos adicionales en el desempeño de los profesionales, esto de teletrabajo, esto de la seguridad informática, tenemos que preservarnos de los posibles ataques, se nos cambió el campo laboral. En este marco tenemos que distinguir lo que tuvimos que hacer las unidades académicas, un desarrollo de prácticas educativas remotas de emergencia. Tuvimos que actuar de emergencia para poder actuar con nuestro calendario académico y cumplirlo. Las competencias digitales que podemos decir rápidamente las que hay que incorporar ahora y trabajar un poco más profundamente es el uso creativo y crítico de las tecnologías de información y la comunicación. En resumen, ¿qué sería eso? Navegar, buscar, filtrar la información que tenemos, evaluar la información de datos, ver los contenidos, almacenarlos, recuperarlos cuando lo necesitemos, comunicarlos y cuando tengamos que actuar, tenemos que interactuar entre las tecnologías digitales, las tenemos que conocer, nos tenemos que informar sobre estos contenidos digitales y tenemos que usar los canales digitales, usar nuestra identidad digital. Tenemos que crear nuestros propios contenidos digitales. Nosotros que no antes le escapábamos a la parte digital, ahora tenemos que crearlo, perfeccionarlo y buscar que haya ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que integrar y reelaborar nuestro contenido y lo tenemos que programar a esta acción. Pero todo en un ambiente de seguridad, de dispositivos, de los datos personales, de identidad, de la salud, porque también el teletrabajo y todo lo demás no está en juego nuestra salud porque es una cosa nueva. Pero también se nos van a presentar problemas técnicos que también lo tenemos que saber, detectar cuáles son los problemas técnicos que tenemos, cuál es la tecnología más adecuada y cuál es la innovación que tenemos que hacer para resolverla. Focalizando ahora un poco más dentro de la Facultad de Ingeniería, como qué es lo que hicimos dentro de este plan estratégico que la Universidad Católica de Salta también tiene. Por ejemplo, se crearon nuevas carreras, la licenciatura en Ciencia de Datos, que tratando de manejar este gran volumen, el Big Data, está permanente. La especialización de la gestión de las tecnologías de la información para manejar con mayor solvencia las TICs. La diplomatura en seguridad informática para que el manejo sea seguro. Y la diplomatura de trabajo seguro en entornos virtuales, que justamente ahora se impone porque es una cosa que la tenemos que manejar. Y luego nuestros egresados también necesitan adquirir la capacitación. Entonces, también se les da una especialidad en administración de bases de datos para que puedan sumarse a estas nuevas tecnologías. La capacitación de los docentes en el manejo de herramientas a distancia a través de una diplomatura universitaria en aplicación de recursos tecnológicos para la educación virtual. Creo que ahí tenemos que con esto, más o menos, tratamos de perfeccionar que los docentes estén capacitados. Como reflexión de esto, ¿qué me queda? Hemos sido
digamos, empujados a esta virtualidad. Creo que estos cambios llegan para quedarse. Nosotros no vamos a salir iguales que como entramos. Vamos a salir distintos. No sé si mejores o peores, pero yo creo que tenemos que aprovechar esta etapa de cambios, que cuando toda crisis se produce, va a haber esos cambios, nos tenemos que aprovechar y conseguir e incorporar nuevas herramientas. Tenemos que estar atentos a esto y creo que desde la facultad, desde el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, lo vamos a tratar de hacer. Bueno, y creo que todos estamos en el mismo camino. Giovanna, muy bien lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Néstor Lesser. Muy brillante su descripción y pues abarcó muchos campos, desde la primera revolución industrial, imagínese, pasando por la realidad en la Argentina, ¿sí? En donde plantea bastantes interrogantes. Ya tenemos en nuestro chat algunas que otras preguntas, las vamos a dejar para cuando al final de nuestro coloquio, al final de las intervenciones de nuestros invitados, poderlas subsanar y dar así como una mirada un poco más global desde todas nuestras perspectivas en nuestras diferentes instituciones. Bueno, nos saludan también acá desde México, nos saludan. Tenemos muy buenos seguidores en este momento. Bueno, continuamos con el ingeniero Mario Ochoa. Entonces, ingeniero Mario, esperamos acá con ansia su tema, gestión del cambio, desde una experiencia en la Universidad Católica de Salta. Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia que nos está acompañando. Primero que nada, agradecerle enormemente a la Fundación de la Universidad Monserrate esta oportunidad que nos ha brindado de poder compartir con ustedes la experiencia que nos ha tocado vivir, tan inesperada, pero creo que tan enriquecedora. Voy a contarles nuestra vivencia del problema de la pandemia del COVID y la educación desde mi doble posición. Por un lado, como secretario académico de la Facultad de Ingeniería, en la cual en esta posición tuve que trabajar mucho sobre la gestión, y después como docente, pues, puesto que tengo a cargo varias materias tanto de la Facultad de Ingeniería a la cual pertenezco, como la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra misma universidad. Entonces, quiero contarles un poquito de la historia para que nos ubiquemos en el contexto de esta narración que voy a realizar, porque como ven ustedes, la idea de este conversatorio evidentemente está confluyendo desde la situación macro hasta la contextualización de la industria y la universidad, y ahora vamos al problema específico de la gestión de las distintas unidades académicas, y en particular yo voy a hablar de la Facultad de Ingeniería. Nuestra universidad nació en los años 60 del siglo pasado y prácticamente en simultáneo aparecieron las primeras carreras de nuestra facultad. Así tenemos desde el principio la carrera de Ingeniería Civil, luego la de Ingeniería Industrial. A mediados de los años 90 apareció la Ingeniería en Informática, luego la Ingeniería en Telecomunicaciones, y hace poco tiempo se agregó, proveniente desde otra facultad a la nuestra, la licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Contamos actualmente con una población estudiantil que cuenta con 1.200 alumnos presenciales y 800 alumnos a distancia. De acuerdo a cómo se lo mire, puede ser una gran cantidad de estudiantes, una pequeña cantidad, pero lo que sí seguro es una gran cantidad de responsabilidades para con nosotros. Voy a hablar de lo que yo llamé el absolutismo de la presencialidad.
Esto se refiere a que históricamente en nuestro país y en general en Latinoamérica, las carreras de ingeniería han tomado para sí el paradigma de las clases presenciales. Es decir, teoría, práctica, laboratorio eran presencialmente el único abordaje posible para la enseñanza de estas materias duras y tecnológicas. Como tan atinadamente lo han ido expresando los disertantes anteriores, poco a poco se fue introduciendo la idea de que hay que incorporar herramientas digitales para tratar de establecer un marco pedagógico más moderno y sobre todo más eficiente. Entonces pasamos así del conocimiento enciclopédico que se pretendía que tuviéramos nosotros los ingenieros a la idea de que lo que tenemos que adquirir no es solamente temas recordados de manera memorística, sino que tenemos que adquirir estas famosas competencias. Entonces, no lo hacemos porque queremos. La sociedad nos demanda la adquisición de las competencias porque, en definitiva, los ingenieros somos resolutores de problemas. Y entonces, si miramos un poco la experiencia de las universidades europeas y norteamericanas, esta idea de la competencia como el marco para plantear las carreras ya fue naciendo poco a poco y nosotros nos hemos asumido esa idea en la Argentina de que los planes de estudio de las ingenierías deben estar formulados a partir de esta idea del cumplimiento y la adquisición de competencias. No solo las tecnológicas que son inherentes a las carreras de ingeniería, sino, como lo mencionaron, no quiero repetir lo que ya han dicho los otros disertantes, la necesidad de tener las competencias de oralidad, expresión, comunicación, trabajo en equipo y las competencias digitales, que son fundamentales, porque sin ellas no vamos a poder proveer un perfil de ingeniero que esté capacitado para moverse en un campo laboral tan dinámico como el que se presenta en la actualidad. Paso entonces a la idea de qué es lo que nos pasó con la pandemia. Entonces, ante el inevitable advenimiento de la pandemia que naciendo en Asia, en China, se trasladó a Europa y luego empezaba a amenazarnos a los países de América, una semana antes de que en nuestro país se decretara a nivel de gobierno el aislamiento social obligatorio, las autoridades máximas de nuestra universidad, aprovechando que la Universidad Católica cuenta desde hace más de 30 años con una estructura de enseñanza a distancia muy consolidada y que le permite prestar el servicio de educación universitaria en más de 100 sedes distribuidas a lo largo de nuestro país, dijeron, aprovechemos estas herramientas que tenemos y afrontemos la impensada tarea de transformar la modalidad presencial al dictado de clases virtuales. Entonces, nos pusimos manos a la obra, se realizaron rápidamente cursos de capacitación para los docentes que tradicionalmente, incluyéndome, veníamos trabajando hace tal vez décadas en forma de dictado presencial de nuestras clases y con mayor o menor resistencia por parte de nuestros alumnos y de los profesores, se fue reconvirtiendo el quehacer diario. Cuidado, suponíamos que iba a ser un periodo más o menos breve, 3 semanas o un mes. El destino y el coronavirus se encargaron de demostrarnos que estábamos equivocados. Esto no solo afectó el proceso o las clases en las universidades, establecimientos primarios y secundarios, sino también obligó al cierre de comercios, al cierre de las industrias,
a las actividades deportivas y llevamos ya más de 7 meses inmersos en esta obligación de aislamiento que realmente nos pesa mucho, nos ha afectado, pero, permítanme esta frase, aquello que no nos mata nos fortalece, decimos en Argentina. Entonces creemos que vamos a poder salir adelante de esta situación. Si me permiten, yo voy a hablar de la que yo llamo reconversión forzada, precisamente por estos hechos. ¿Qué es lo que nos ocurrió? Debimos de repente adaptarnos a una virtualidad al 100%. No hubo oportunidad de hacerlo de manera gradual. Todas las clases históricamente presenciales en las ingenierías de nuestra facultad debieron pasar al modo virtual. No tuvimos alternativa. Obviamente muchos de nuestros docentes, los ya mayores como yo, no manejábamos o desconocíamos siquiera someramente cómo manejar los elementos básicos más allá de la plataforma Moodle. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar? El aspecto solidario que se presentó. Los profesores más jóvenes, expertos en el manejo ya de las redes sociales, los teléfonos como parte de su vida diaria, tuvieron esa generosidad de ayudarnos a los mayores a conocer, a ver cómo manejar los recursos que ahora se ponían a nuestra disposición. Tuvimos que, obviamente, aprender a manejar las herramientas que estaban a nuestra disposición. O sea, no tuvimos la posibilidad de decir, optemos por una o por la otra. El tiempo era una urgencia y debimos acostumbrarnos a trabajar, como dije recién, con la plataforma Moodle. También lo hicimos con los recursos que nos ofrecían las redes sociales como WhatsApp o Zoom, Meet y el email a la orden del día. Obviamente esto no fue una tarea fácil, puesto que se presentaron muchos problemas relacionados, por ejemplo, con las conexiones de Wi-Fi, tanto para los estudiantes como para los docentes. Y muchas veces se producían fallas de dispositivos. Entonces, ¿cuáles fueron las instrucciones que tratamos de darles a nuestros docentes y que las pudieran aprovechar al máximo las posibilidades que nos estaba ofreciendo la universidad? Si un equipo estaba fallando o un profesor tenía algún problema de falta de algunos de los dispositivos, la universidad se los hacía llegar, les daba las herramientas para que pudieran trabajar. Entonces pudimos salvar varias situaciones que se nos presentaron. A su vez, ante la problemática presentada por las fallas de conexión, dijimos, bueno, recurramos a otros mecanismos. Si el Meet o el Collaborate de Moodle no nos funcionan por un problema de conectividad, hagamos una actividad asincrónica, usemos otras herramientas, usemos el mail como elemento para dar las instrucciones, para dar las consignas de las tareas y recibirlas. Lo que no hacíamos antes tuvimos que empezar a hacerlo. Pero también trajo aparejado esto, y quiero compartirlo con ustedes, una serie de problemas psicológicos en la comunidad educativa de nuestra facultad y de la universidad, puesto que de repente nos vimos en esa necesidad de estar comunicados 24/7. Creímos que era indispensable todo el tiempo estar atentos a los teléfonos y a la computadora. Y por lo tanto, nos generó a nosotros y a los alumnos un gran estrés, hasta que nos fuimos acostumbrando. Y aparejado vino también un problema, la frustración originada cuando a veces no podíamos cumplir en la virtualidad, en el dictado asincrónico de las clases, con aquellos que normalmente nos sentíamos cómodos para realizar cuando dábamos nuestras clases presenciales. A su vez, desde el punto de vista de la administración, tuvimos que pasar 100% al teletrabajo. Entonces,
Los equipos que estaban en nuestras oficinas fueron enviados a los respectivos domicilios, se hicieron las derivaciones telefónicas a los domicilios de nuestros administrativos y se siguió la atención al estudiante, aunque no estuviese yendo físicamente a la universidad, tal como veníamos tratando de hacerlo en el día a día en la normalidad anterior. Todo este proceso fue tal vez un poco doloroso, pero siempre tenemos que tratar de aprender y sobre todo aprender de los errores. Por eso yo digo, es necesario hacer un análisis autocrítico de cómo nos movimos en esta etapa y cómo podemos aprovechar para mejorar nuestro servicio. Si me permiten, primero voy a presentar una imagen, además de lo que ustedes están viendo en esta diapositiva como texto. Nuestra idea es que el alumno debe empezar desde un nivel, desde poco conocimiento o desconocimiento, hasta el nivel de la competencia. ¿Cómo veíamos los docentes tradicionales este proceso? Como que el alumno debía subir por una escalera vertical, paso a paso, siendo el responsable de llevar sobre sus espaldas toda la carga del aprendizaje. Nosotros dábamos las clases, dábamos los trabajos prácticos, realizábamos las experiencias de laboratorio, pero gran parte de la responsabilidad de poder llevar en tiempo y forma este aprendizaje iba cayendo en los hombros, como decía recién, del estudiante. Por otro lado, cuando apareció este tema del dictado de las clases a distancia, de modo sincrónico o asincrónico, los estudiantes que son nuestro grupo de trabajo, interpretaron que estaban en una especie de tobogán. Se subían al mismo y que todo iba a llegar, iba a fluir, que el conocimiento iba a ser adquirido de manera sencilla porque los medios tecnológicos con los que ellos estaban acostumbrados a trabajar les iban a facilitar y abrir el camino. La realidad es que nosotros hemos entendido después de este proceso algo que, si me permiten que lo grafique, es el proceso enseñanza-aprendizaje es subir una escalera de pequeños peldaños. El estudiante sube paso a paso esta escalera hacia el aprendizaje, pero no va solo. El docente lo acompaña, la persona con su personalidad, con su apoyatura, con su empatía, con la imagen, con el ejemplo, con la transmisión de los valores, lo sostiene y lo va llevando. Cuando llegamos al momento del descanso en la escalera, es representativo de la integración del conocimiento, de reflexionar sobre lo que hemos hecho y poder hacer la evaluación. Pero toda escalera, para que funcione desde un punto de vista de la seguridad, debe contar con pasamanos. ¿Y cuáles son los pasamanos que tenemos ahora? Las tecnologías digitales. Es decir, yo voy como docente o como estudiante a sujetarme, a apoyarme, a avanzar en mi proceso de aprendizaje gracias a estas tecnologías que ahora estoy disponiendo, estas herramientas digitales que están al servicio de la educación y que me obligan a hacer un replanteo completo. El alumno deberá seguir participando, no cargando, participando de la actividad. Y por eso decimos que cambia el rol del docente desde esta perspectiva. Ahora tiene que verse más como un encargado de dictar la clase, facilitarle el aprendizaje, porque ahora gran parte del conocimiento, gran parte de los procesos para resolver un problema, nos podemos encontrar con un clic en la computadora o en el teléfono. Entonces, esta convergencia entre la modalidad presencial y la modalidad a distancia, que creímos que se iba a ir dando más o menos gradualmente en el tiempo, terminó resultando, y como bien lo dijo Giovanna,
una especie de salto cualitativo, cuantitativo, impresionante, y yo creo que nos ha ayudado y nos ha obligado a adoptar este nuevo esquema de la enseñanza, utilizando al máximo las herramientas que disponemos y de las que todos vamos a ir aprendiendo a que son las mejores a partir de las experiencias que tengan nuestros estimados colegas. En resumen, para cerrar, espero no haber sido demasiado extenso, ¿qué aprendimos? Se puede desterrar el paradigma de la exclusiva presencialidad en la enseñanza de la ingeniería. A los hechos nos remitimos. Se pueden hacer experiencias remotas de laboratorio, se pueden utilizar los videos, se puede realizar las conferencias sincrónicas y asincrónicas, y para nada limita la posibilidad de la enseñanza de la ingeniería. Para ello, es imprescindible capacitar a los docentes en las herramientas que ya tenemos y en las que están viniendo, en las herramientas digitales emergentes que también señaló Giovanna y de las cuales Néstor se dedicó a decirnos, atención, cuidado, esto es lo que viene y tenemos que estar preparados. Pero a su vez, un paso significativo que tenemos que dar es adoptar los criterios de evaluación mediados por la virtualidad que nos aseguren, que nos garanticen la adquisición de esas competencias que nosotros prevemos en nuestra currícula. ¿Qué desafíos? Algunos de los que se nos presentan. La construcción de modelos semipresenciales o híbridos a partir de las estructuras digitales. No hay otro camino. En la Argentina el año que viene las clases presenciales 100% como las venían dando no van a ser factibles. Así que desde ya estamos planificando cómo hacer este proceso de hibridación y de convergencia entre ambas modalidades lo más eficiente posible. Los títulos que otorguemos a partir de los nuevos planes de estudios basados en competencias y de los cuales deseamos jactarnos en cuanto a su apertura mental, es que podremos desarrollar trayectos formativos en otras instituciones locales o internacionales ya sin necesidad de tener que viajar a través de una beca Erasmus o algún tipo de intercambio que hayamos podido conseguir, puesto que todas las universidades van a estar abiertas a este intercambio estudiantil de docentes o de investigadores mediados por la tecnología. Ahora, también hablamos de la formación continua. Yo cuando me recibí allá por 1985 pensé que no iba a tener que estudiar nunca más y que con lo que había aprendido me iba a servir para trabajar el resto de mi vida. La respuesta es negativa. Tengo y tendré que seguir estudiando para ser un eficiente ingeniero y sobre todo para poder compartir con mis alumnos mis experiencias a través de la actividad de la docencia. Y como lo dijeron anteriormente y para terminar, la adquisición de las competencias digitales es imprescindible para poder ingresar a un mercado laboral que antes cambiaba cada 20, después cada 5 años y ahora cambia en periodos enormemente breves. Cierro con un pensamiento de nuestro escritor Jorge Luis Borges, así como empecé con unas palabras que le robé a Gabriel García Márquez. Lo importante, dice Borges, no son las experiencias, sino lo que se hace con ellas. Muchas gracias por escucharme, espero haberles aportado algo a nuestra visión de lo que son las nuevas tecnologías en la educación a partir de la experiencia que hemos vivido tan vertiginosa durante este año 2020. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, ingeniero Mario. Le leo por acá un comentario de Nidia Patricia Muñoz Becerra, Bogotá, Colombia. Muy importante ese análisis integral que se hace de la situación generada por el coronavirus. Esto pone en contexto el uso de los recursos tecnológicos. ¿Listo? Bueno, invito a nuestros
Sí, sonido. En estos momentos podemos, ya que nos falta un solo ponente, registrar las diferentes interrogantes que al finalizar les vamos a pasar para que en 20 minutos, porque el siguiente ponente se va a demorar muy poco, que pues soy yo, podamos abarcar y darle un final a este coloquio que ha sido bastante enriquecedor en esto de los temas de las tecnologías 4.0. Bueno, entonces ahora pues se quedan conmigo. Ya me presenté, ya me presentaron. Mi nombre es Julio Alexander Martín. Soy profesional de autoevaluación y currículo de la Uni Monserrate, ¿sí? Adscrito a la Escuela de Ingenierías y Tecnologías. Bueno. El tema a tratar, preparé una presentación muy sintética porque pues ya yo sabía que siendo el último habían abarcado unos grandes contenidos, ¿sí? Es el de construcción curricular en la perdón, es que no veo de construcción curricular en la cuarta revolución. Ya el ingeniero Lesser pues habló de las diferentes revoluciones que se habían pasado, su impacto, y quedó bastante a nivel así como de experiencia. Les voy a contar un último video que observé en Instagram, que tuve la certeza de que no era un TikTok, sino era un video tomado en las calles de alguna ciudad china, en donde se veía a un habitante de la calle pidiendo limosna, y se acercaban los ciudadanos y alguno de ellos sacó su teléfono inteligente. Entonces yo me preguntaba, ¿y le va a regalar el teléfono? No, inmediatamente el habitante de la calle vio que se acercaba con el celular y él le colgaba un código QR. Entonces la persona lo que hizo fue hacer lectura del código QR y transferirle la limosna, ¿sí?, a el habitante de la calle. A mí, pues, de hecho me pareció impactante, porque después empecé a decirme, hola, o sea que el habitante de la calle está bancarizado, ¿sí? Le hicieron una transferencia electrónica. O sea, este habitante de la calle existe en una sociedad, ¿sí?, a diferencia de muchas ciudades, sobre todo latinoamericanas. Dice, oh, mire, ¿sí? Y algunos piensan también que uno de los grandes defectos que tiene la tecnología es deshumanizar, ¿listo? Pero en esa acción lo que yo estoy viendo es al contrario, hay una existencia, hay una bancarización, ¿sí? Hay también una mediación tecnológica, ¿sí?, para que se produzcan este tipo de acciones, ¿sí? Entonces podría llegar a la conclusión de decir que el habitante de la calle en China, o ser habitante de la calle, lo que es un trabajo, ¿no? No una condición de vida como puede ser acá o en otras ciudades. No, es un trabajo, y un trabajo remunerado, ¿sí?, y un trabajo que me imagino que al estar bancarizado también pagará impuestos. Bueno, entonces comienzo con esta. Ustedes ven en este momento una presentación, son dos diapositivas que preparé de otra experiencia. ¿Y por qué la hice de esa manera? En una de estas clases virtuales le preguntaba lo de siempre a los estudiantes: ¿me escuchan, me ven, me escuchan, me ven, me escuchan, me ven? Y no recibía ningún tipo de retroalimentación, nadie me decía nada. Bueno, hasta que un estudiante me dijo: profe, escríbales un WhatsApp. Me quedé pensando, profe, escríbales un WhatsApp. Entonces, desde ese momento, las presentaciones que hago las acompaño de un GIF, de un emoji, ¿sí?, y estilo mensajes de WhatsApp, ¿sí? Y me ha ido muy bien con eso. Entonces, ya estas nuevas generaciones se acostumbran
Claro que, bueno, nosotros estamos viendo un documento, ustedes están viendo un documento PDF, pero de lo que se trata es de colocar las animaciones, van llegando los textos, ¿sí? Y va haciendo una comunicación de doble vía para mis estudiantes. Entonces, pues ahora lo estoy utilizando de esa manera. Desde inicios del siglo XX, ya cuando estamos en la segunda década del siglo XX, asistimos al nacimiento de la cuarta revolución industrial, basada en la revolución digital, caracterizada por la fusión de las tecnologías, que está borrando los límites entre las esferas físicas, digitales y biológicas. Y eso es bastante importante, que las otras revoluciones no llegaron a impactar tanto como esta. Esta tiene un impacto directo en el ser humano, ¿sí? Las otras de pronto impactaron bastante todo el entorno, ¿sí? Todos los recursos, ¿sí? Transformaciones de materias primas, pero esta impacta directamente al ser humano, a la sociedad, y a reevaluarnos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro papel en este mundo? Quizás llegaremos a eso. Bueno, en el segundo mensaje, las facetas impactadas por la cuarta revolución industrial, la longevidad. Seguramente llegaremos, ¿sí?, con promedios de vida estilo Noruega, ¿sí?, casi 85 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tecnologías han llegado a la salud, ¿sí? El pedir citas, las citas médicas telefónicas, las asesorías por internet, el tener el médico en casa a través de una red social, eso ha hecho también que la calidad de vida y la salud mejore, ¿sí? Ya la gente que tiene la oportunidad de estar conectada, ¿sí?, busca en las redes, ¿sí?, todos unos planes de salud, ¿sí?, que a un largo plazo lo que va a hacer es aumentar los años de vida, y no es aumentar los años de vida enferma. La gracia es aumentar los años de vida llegando a una excelente calidad de vida. Eso, las tecnologías 4.0 lo están trabajando durísimo, ¿sí? Y está llegando a nuestros países latinoamericanos de una manera tal, un poco ralentizada, ¿sí?, pero que se ha venido aplicando, y más en estos tiempos de pandemia, como lo expresaba el ingeniero Mario Ochoa. El sentido de la privacidad, ¿sí?, ya no es el mismo sentido que tendríamos hace 5 años, ¿sí? Ya no hablamos de mi vida privada, porque ya la inteligencia artificial desglosó todo, y su vida privada, el machine learning, lo sacó de ahí, ¿sí? Cuando algunos psicólogos dentro de sus terapias le recomendaban a su paciente el conocerse a ti mismo, conócete a ti mismo, ¿sí? Primero, hay gente que en las redes llegan a conocerse a sí mismo, ¿sí? Primero se conocen a sí mismos a través de la red, gracias a toda la inteligencia artificial, que en un acto interior de llegarse a conocer. Entonces, eso, el sentido de la privacidad, no digamos que se ha perdido, ¿sí? Si lo que pasa es que se ha redireccionado y se ha mediado. El tiempo dedicado al trabajo y al ocio, lo dijo el ingeniero Néstor Lesser, ha cambiado. 24/7, ¿sí? El ocio, el celular, cómo llegamos a nuestras casas. Quizás nuestras casas ya no son los sitios para descansar como lo hacíamos el anterior, sino son los sitios laborales, y eso le ha dado otras dinámicas a la familia, a las compañías, a todo lo que cotidianamente hacíamos antes de que llegara estos momentos. Y en las dos que me voy a centrar, en los procesos cognitivos y el desarrollo de carreras profesionales. Verán ahí en otro mensaje las competencias 2020, ¿sí?, adaptadas desde el Foro Económico de Laos, en donde esbozaron un paquete de competencias ya 2020, o sea que ya se van a vencer este año, y no sabemos si realmente las cumplimos o no, las desarrollamos, las fortalecimos. Ya
ya los ingenieros las nombraron, ¿sí? La licenciada, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión del personal, coordinación con otros trabajadores, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación al servicio. Estas vencen en el 2020, este año, ¿sí? De pronto todavía no se tienen proyectadas aquellas a 5 años en el 2025, pero la pregunta es esa, si realmente nosotros en nuestros currículos alcanzamos a introducir el desarrollo de estas competencias, o era que ya estaban, pero no creo. El cuento de la inteligencia emocional, ¿sí? Con la orientación al servicio, ¿sí? Eso viene a ser muy nuevo, y nuestros currículos se quedaron ahí anquilosados, poco flexibles, ¿sí? Creyendo que como los está haciendo desde hace 20, 30 años hasta el momento, pues nadie se ha quejado, ¿sí? Y la gente llega sin título y sale con título. Entonces llega, quiere ser ingeniero, ve un poconón de asignaturas, las tiene que pasar, y el cúmulo de estos elementos hace que sea ingeniero, sea profesional, ¿listo? Pero habría que reevaluar eso. Si esas competencias que se vencen en este año se desarrollan, por ejemplo, en el corte que se va a graduar en tiempos de COVID, sería muy interesante. El horizonte laboral. Básicamente quiero referirme a los resultados de una investigación que realizó Pearson, ¿sí? En donde ya no se hablan de cuáles son las profesiones del futuro, sino cuáles son los contextos en donde esas profesiones tienen que interactuar. ¿Cómo cuáles contextos? Y ustedes dirán, y también la gente que nos está viendo en este momento, cómo se sienten en esos contextos con la profesión que tienen. Uno, el contexto del cambio tecnológico, de la sostenibilidad ecológica, de la globalización, de la creciente desigualdad, de la urbanización, del cambio demográfico y de la incertidumbre política, ¿sí? O sea, ya no hablamos de que la carrera del futuro sea ingeniería espacial, o ingeniería de materiales, o ingeniería de sistemas. No, ya lo que estamos hablando es cómo esas ingenierías tienen que responder a esos contextos, que son los contextos donde están los problemas reales. Muy bien lo decía el ingeniero Mario Ochoa cuando dice, nuestras ingenierías están reflexionando sobre temas del pasado, ¿sí? Que muy seguramente ya fueron subsanados, no se sabe si bien o mal, pero ya fueron solucionados, y estamos aprendiendo desde eso, del pasado, ¿sí? No proyectándonos a través de problemas que se nos está presentando en el hoy y en el mañana, ¿sí? Que esa sería como una disposición curricular bien interesante para que la gente se forme en las competencias vigentes, o sea, en las competencias que se necesitan en el momento. El tema, en el siguiente mensaje, el tema de la deconstrucción curricular es muy traído de la filosofía, ¿sí? Y entendemos nosotros en la Unimonserrate y en la Escuela de Ingenierías y Tecnologías que la deconstrucción curricular es desmontar para organizar. Algo así como un Lego que tengo montado, un currículo que lo tengo montado con fichas Lego, con bloques Lego, ¿sí? Y tengo sin destruirlo, porque como que la palabra es agresiva también en eso, de construcción, como si yo tuviera que tomar para volver a construir, o que si yo sigo construyendo sobre lo construido, no, tampoco. La deconstrucción es el desmontar bloque por bloque para volverlo a reorganizar según los propósitos que se tengan, que se proyecten, ¿sí? Pero con el ánimo de no desechar nada, sino al contrario, tal vez darle otra función. Y esa deconstrucción curricular nos ha llevado en la Unimonserrate a podernos fijar en lo siguiente. Uno, que los currículos están saturados de competencias inconexas, ¿sí? O sea, es realmente sorprendente ver un currículo de 38 competencias para desarrollar en un profesional. Entonces uno diría, ¿cuándo se van a desarrollar? ¿Y cómo se irán a evaluar? Dos, currículos fragmentados por asignaturas.
propios de un conocimiento parcelado, en donde las asignaturas se convierten en carreras profesionales. Entonces yo me voy graduando en cálculo, me voy graduando en física, al final la suma de todos los grados me da el grado grande de ingeniero. ¿Listo? 3. Currículos estáticos en las didácticas utilizadas para obtener aprendizajes, ¿sí? Entonces, como que llegamos a un punto en donde decimos, es que todos aprendemos de esta manera, ¿sí? Y la estrategia didáctica es esta, y esa es la que nos ha servido durante muchos años. Entonces, ahorita, bien lo nombraban, llegan las tecnologías 4.0 y empieza a estabilizarse en esas estrategias didácticas, no solo por la irrupción que hacen con el docente, sino porque los estudiantes así lo solicitan. 4. Currículos que reconocen en las tecnologías un peligro para la modalidad. Imagínense en eso, ¿sí? ¿Qué pasa? No vamos a vincular ningún tipo de herramienta digital, ¿sí? Ningún tipo de herramienta que sea hecha para cortar distancias. ¿Por qué? Porque nuestra modalidad es presencial, ¿sí? Y al ser presencial es una cosa y al ser virtual es otra cosa, ¿sí? Son otros objetivos, son otras metodologías. Entonces, no porque vamos a terminar de pronto siendo virtuales, y de eso no se trata. El ingeniero Néstor lo decía, en las ingenierías son una de las carreras más tradicionales que pueden haber. Yo creería que después de la medicina, ¿sí? Es una de las carreras muy tradicionales. Ya ahorita leeremos una de las preguntas que nos hacen a nuestros participantes para que nos ilustren cuál sería como un camino a tomar en ese caso. 5. Currículos diseñados por competencias y evaluadas fuera del paradigma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo diseño por competencias, evalúo por competencias, o si no, no logro que todo el ciclo se dé, ¿ya? Y no son evaluaciones en donde tenga que simplemente implementar una herramienta. Entonces yo no puedo decir, no, mire, es que antes se evaluaba con esta hoja y este papel y unas preguntas abiertas, ¿sí? Y ahora utilizo Kahoot, y entonces ya, listo, ya soy moderno. No, la evaluación de competencias es otro proceso tan complejo como el diseño de las mismas competencias. Debe ser evidenciables, verificables, o sea, toda la teoría de competencias se debe ver en ese, y una evaluación que no sea al final de un proceso, sino durante todo el proceso. Y por último, la deconstrucción curricular también nos ha arrojado lo siguiente: currículos ideales y realidades ocultas, ¿sí? En el papel, currículos que hasta se llevan premios y son reconocidos por entidades especialistas en hacer currículos, y les parece que son ideas innovadoras, pero en el momento de implementarlos y cómo le llegan a los estudiantes, al final, cómo aprenden los estudiantes, son otros tipos de metodologías, otros tipos de didácticas, más dados hacia un paradigma tradicional que hacia la innovación curricular que se plantea. Rápidamente les explico estas universidades. Hemos hecho un recorrido desde la Escuela de Ingenierías y Tecnologías en esto de lo curricular y qué hay de nuevo. Tenemos el caso del MIT en el 2020, que concede créditos académicos para aquellos programas en los que el alumnado ha de solucionar problemas que representan un desafío a la sociedad y permiten demostrar el dominio de competencias relevantes para los empleadores. Una conexión grandísima entre lo que es la empresa y la universidad. Entonces, la empresa le dice, tengo 10 problemas, se los pasa al MIT. Los estudiantes no radican cursos, no radican asignaturas, sino que radican esos problemas, no erradicar, sino el proceso que se hace de matricular. Matriculan son los problemas de los empleadores, y al solucionarlos, inmediatamente van ganando créditos, sus créditos académicos que se ganan en las universidades. En la Universidad de Stanford, en su programa Stanford 2025, aboga por el cambio de áreas disciplinares a centros de competencias en la organización académica de la universidad.
lo mismo, los estudiantes ya no radican cursos, no radican asignaturas, sino radican tengo el término radican, matriculan, registran, es el término que utilizamos acá. Registran es competencias y niveles de competencias, y así también su creditaje según las competencias que sean evaluadas y lógicamente las que tengan un buen desempeño. Y un poco más cerca de nosotros, el TEC 21 en el Tecnológico de Monterrey, que ya lo nombraba la profesora Ioana Cerruto. La unidad central de aprendizaje son los retos y experiencias vividas, diseñadas para exponer al alumno a situaciones desafiantes del entorno, con el fin de lograr objetivos concretos de aprendizaje. Los retos contribuyen al desarrollo de dos tipos de competencias al tener que aplicar sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores de manera individual y colaborativa. Entonces, es un modelo dado a todo lo que es la didáctica de los retos. ¿Listo? El Tecnológico de Monterrey pues, ya tiene como un reconocimiento en nuestro continente, en nuestra América Latina, como aquel instituto que es pionero en todo lo que es el campo virtual y cómo ha ingresado no solamente desde la virtualidad, sino también de montar estrategias didácticas que sean significativas en la construcción de aprendizajes. Y en la última diapositiva, bueno, son solamente dos. Hago énfasis en la estrategia que estamos manejando al interior de la escuela para analizar un currículo. Y lo analizamos en 3 momentos. Este análisis curricular lo trajimos y lo adaptamos del proyecto Cero, proyecto Harvard Cero, liderado por David Perkins, ¿sí? En donde ellos plantean una serie de estrategias para analizar materialidades en pro de la innovación y la creatividad. En este caso, nosotros lo quisimos poner a dialogar con los currículos. ¿Cómo analizamos un currículo? Porque entendemos que todas las competencias 4.0, ¿sí? Y vendrán las competencias 5.0 y la cantidad de competencias. Ahorita el Ministerio de Educación en Colombia nos dice, no hablen más de competencias, hablen de resultados de aprendizajes, ¿sí? Algunas universidades europeas lo que hicieron fue borrar las competencias, el título y colocarle resultados de aprendizaje, ¿sí? Hicieron de un concepto algo muy universal, creyeron pues que tenían como los mismos significados. Nosotros, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hicimos, por ejemplo, para construir currículos en ingeniería de sistemas, construir currículos para la ingeniería logística, construir currículos para la ingeniería de materiales, que son los 3 programas que en este momento componen la escuela? Lo hicimos en 3 fases. La primera, analizar un currículo. ¿Qué hicimos en esa fase? Identificar las partes que componen los currículos, que generalmente son competencias, modelo pedagógico, perfiles de ingreso, perfiles de egreso, didáctica, evaluación, plan de estudios, prerequisitos, ¿sí? Y cogimos cada elemento de esos, identificamos por qué era mejor trabajar por competencias que trabajar por objetivos, ¿sí? Porque un modelo pedagógico de corte constructivista es mejor que de corte romántico, que llaman, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada uno de los elementos le sacamos la ventaja, porque nos hicimos, ¿por qué es mejor ese elemento tenerlo ahí que otro? Una segunda fase de esta estrategia es la de comparar currículos. Currículos, desde luego, que tuviesen una denominación similar. La primera fase de esta es buscar ancestros, y ahí sí somos muy claros, ¿sí? No porque vamos a hacer un programa nuevo debemos desconocer que ese programa y esa disciplina tiene toda una historia, ¿sí? Los ingenieros hablaban perfectamente, como la Universidad Católica de Salta viene desde los años 60, el siglo pasado, ¿sí? Y ahí, en ese buscar ancestros, ¿qué fue lo que analizamos? Las desventajas de los ancestros, ¿sí? Alguna desventaja tuvieron, por eso se convirtieron en ancestros, ¿listo? Pero no pueden quedar solamente en un sepulcro, en una lápida curricular, porque ahí fue donde comenzó la formación, ¿sí? Y muy seguramente tendremos hallazgos y muchas categorías emergerán de esos currículos que están olvidados, ¿sí? Y que nos dan como toda la trazabilidad de la
cuál fue la enseñabilidad de la ingeniería en el país, por lo menos en el país. 2, buscar currículos con propósitos similares, ¿sí? Encontrar diferencias en ellos y cuando estas diferencias son ventajas. ¿Ya? Eso fue muy importante y eso no solamente se trabaja a nivel de los diseñadores curriculares, todos llevamos un diseñador curricular dentro, así, eso también me imagino que lo dicen en la Argentina, todos llevamos un técnico de fútbol, ¿sí? Entonces todo el mundo sabe diseño curricular y la gente se aproxima a los compañeros, oye, deberíamos ver sistemas complejos, mira, eso es lo último que se está viendo, pero las cosas no son así, no podemos hacer reformas adjetivas a los currículos. ¿Listo? Porque miren, aquí tenemos una estrategia metodológica para poder llegar a ¿qué? A integrar curricularmente las nuevas tendencias en la disciplina y en la tecnología. Buscar características comunes y sus ventajas. Y por último, ahí sí, cuando ya tengo la idea, no sé por qué comenzamos siempre al contrario, pero es imaginar cambios. ¿Sí? Ya está, después de analizar un currículo, después de compararlo con otros currículos, ahora sí puedo imaginar cambios. Cambios en alguna de sus partes. ¿Por qué es ventaja cambiar esa parte? ¿Cuándo esa ventaja? ¿Cuándo de pronto una desventaja que yo le vea al currículo se convierte en una ventaja en un contexto, por ejemplo, virtual? ¿Sí? ¿Cuándo en lo presencial había una serie de desventajas que se tenían, pero en la virtualidad terminaron siendo unas fortalezas, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí dejo mi intervención y simplemente quisiera terminar con esta frase. La universidad que conocimos hasta más o menos la primera semana de marzo, esa universidad nunca volverá, ¿sí? Volverá. ¿Por qué? Quizás porque la gente, los estudiantes, no van a querer que vuelva. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Bueno, entonces, vamos a nuestros panelistas. Les tengo aquí unas preguntas. Bueno, tecnologías. A ver, nos pregunta Clau Mevi, desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo hacer que realmente la tecnología 4.0 sea universal? Hay estudiantes que no se matricularon por falta de acceso a un internet adecuado, falta de equipos, competencias informáticas, entre otras cosas. No sé, compañeros, si quieren, alguno me levanta la mano, porque recuerden que no podemos tener los micrófonos. Ingeniero Mario Alfonso. Gracias por la pregunta y como yo mencioné anteriormente, todo lo que implica virtualidad o acceso a herramientas digitales pasa por disponer los dispositivos y las conexiones de Internet necesarias. Entonces, ¿cómo hacemos para universalizarlo? No todos disponemos de los mismos recursos, no todos tenemos acceso a los medios económicos que nos permiten llegar a adquirir los dispositivos mínimos. Entonces, lo que hemos hecho en la universidad es, por un lado, en la primera etapa formativa del estudiante, hacer unos cursos nivelatorios en lo que respecta al manejo de las herramientas digitales como Word, el famoso paquete de Office, como para que todos pudieran rápidamente acceder a la posibilidad de presentar sus informes, hacer sus gráficos, con las herramientas más comunes. Entonces, ese curso nivelatorio nos sirvió para darle esa prestación básica como para poder arrancar.
Luego, en la universidad lo que disponemos es de potentes laboratorios con muchas máquinas tipo PC. Vamos a tratar de evolucionar hacia las que nosotros llamamos notebook, pero por el momento disponemos de laboratorios que se llamaban laboratorios de informática, pero que en realidad ahora son laboratorios para el servicio tecnológico a toda la universidad. Es decir, no son destinados únicamente a las carreras de ingeniería o de ingeniería en informática, sino que la prestación se utiliza para la utilización en todas las unidades académicas de nuestra universidad y también para el dictado y la capacitación de cursos de índole diversa hacia el medio para terceros. Así que yo creo que las universidades deben comprometerse a la posibilidad de que los alumnos dispongan de estas dos cosas, las capacidades mínimas digitales, haciéndole los cursos apenas entran, o previamente capacitarlos a través de lo que nosotros llamamos los cursos de ingreso a la vida universitaria, para que hablemos un mismo vocabulario en castellano y un mismo vocabulario digital. Y después que seamos conscientes de que esa digitalización requiere dispositivos que tienen que estar disponibles y es responsabilidad de la universidad en buena medida poder ponerlos en manos de los estudiantes. Muchas gracias, ingeniero. Para la licenciada Joana, esta pregunta creo que es ideal. ¿Cómo garantiza que la evaluación en entornos virtuales de aprendizaje correspondan a lo que el estudiante realmente sabe? Muchas gracias, Julio, por la pregunta y permítanme, por favor, también compartir la experiencia de la universidad con respecto a la primera pregunta. En nuestro caso, por ejemplo, hemos firmado convenios con proveedores de servicios de Internet para que puedan darles paquetes a los estudiantes y a los docentes para el consumo de Internet. Entonces, eso de alguna forma universalizado, que todos tengamos acceso a poder ingresar a las clases sincrónicas o a las actividades asincrónicas. Hemos también dotado de equipos a docentes como portátiles. Sabemos que muchos no contaban con una computadora en la casa, entonces hemos dotado de estos equipos a los docentes, a estudiantes también hemos ayudado para que puedan trabajar a partir de estos equipos y conectarse a las clases, ¿no? Hemos brindado también capacitaciones constantes y actualmente estamos con los cursos preuniversitarios en el manejo de herramientas tecnológicas a los estudiantes, lo que les permite ya prepararlos para tener los conocimientos básicos de herramientas tecnológicas que los docentes vayan a utilizar en su formación universitaria. Sobre la segunda pregunta, difícil tema, la evaluación es muy compleja, ya desde un ámbito presencial a un ámbito virtual aún más. Sin embargo, contamos con diferentes herramientas que nos permite poder tratar el tema de la evaluación. Sin embargo, no todos nos permiten poder conocer a profundidad cuáles son los conocimientos procedimentales, conceptuales que el estudiante está manejando en determinadas áreas. Para esto yo les recomiendo que puedan utilizar videos, por ejemplo, donde los estudiantes se puedan grabar realizando algún tipo de procedimiento o audios también que se puedan grabar explicando teorías, procedimientos o actividades, y esto va a permitir al docente poder evidenciar los logros de aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Dejar por un lado tanto el aprendizaje memorístico, donde todo sea verdadero, falso, opción múltiple, sino más desarrollemos otras estrategias como las que acabo de mencionar, o simplemente trabajando un método de casos o un proyecto nos permite también a los docentes poder evaluar esos saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Muchas gracias, licenciada. Y ya para finalizar, tenemos un comentario. Yo creo que ingeniero Lesser, ingeniero Mario, ustedes son como las personas que pueden aclarar esto que nos comenta otra vez Claudia Mary. A mí me preocupa es que hay asuntos en ingeniería que solo se pueden resolver, entre comillas, untándose las manos. ¿Sí? ¿Cómo han solventado esta situación, sobre todo en las prácticas? Sí, realmente tiene razón la que está preguntando. Es así, solamente se aprende haciendo, como decían. Las experiencias físicas, física, química, todo eso tenían que
que hacerlo, pero ahora realmente con los simuladores que hay, tenemos la posibilidad de acceder a las experiencias, creo que con bastante fidelidad. Hay mucho software realmente como para que podamos hacer. La universidad contrató también un software para hacer experiencias de física, de hidráulica, de mecánica del sólido. Realmente con eso pudo salir adelante y cumplieron bastante. Después, los mismos profesores se grabaron haciendo las experiencias en hidráulica, haciendo las experiencias de química, pero realmente dejamos para después, para las materias superiores, que son correlativas de estas básicas, para que las experiencias que sí o sí se tienen que hacer embarrándose las manos, la hagan en etapas superiores. Por ejemplo, topografía. Topografía se le da toda la teoría de errores, el manejo del aparato, hay simuladores también, pero el alumno necesita tocar el aparato. Bueno, en las materias superiores, vías de comunicación, carreteras, posiblemente ahí para el alumno que cursó en el año 2020 tenga que haber un curso especial de manejo del aparato, que en ese momento posiblemente sea una estación total, ya no sea un teodolito o un nivel. Entonces creo que nosotros, como gerenciadores de las carreras de ingeniería, tenemos que ser innovadores, flexibles en todas las experiencias. Tiene que haber alguna solución. Pensemos nosotros también que cuando nosotros hicimos nuestras carreras, la universidad no contaba con toda la aparatología. Nos contaron en un libro cómo era la experiencia y fuimos aprendiendo. Creo que lo que le tenemos que dar al alumno es la visión esa de que puede resolver los problemas, esa visión positiva de que tiene que encarar un problema y lo tiene que resolver. Entonces, tendrá lo básico para interpretar. La parte práctica se puede solucionar en los años superiores, ¿sí? Se puede llevar esas experiencias imprescindibles a materias superiores. Y luego tendremos que pensar de alguna manera virtual para que lo podamos hacer y poder acreditar la adquisición de esas competencias. Ustedes hicieron una primera pregunta que no me acuerdo qué era con respecto, a ver si me ayuda Julio, la primera pregunta que quería decir, ya me acuerdo. La parte de Internet, el gobierno argentino, para todas terminaciones en edu.ar, directamente no les cobró nada en el uso del Internet. O sea, no hubo necesidad de hacer los convenios con las empresas de telefonía. Directamente era gratis para todos los que usaban la plataforma Moodle y con terminación en edu.ar. O sea que gracias a Dios pasó eso. Entonces las universidades privadas y públicas fueron beneficiadas con el uso gratuito del Internet. Creo que, como les digo, flexibilidad, innovación, tenemos que poner la mente abierta, que se pueden hacer ingenieros un poco virtuales, no necesariamente presenciales, y CONEAU, que es nuestro sistema de acreditación, tendrá que pensar que el día de mañana vamos a presentar planes de estudio con un 50% de todo virtual, y el resto va a ser presencial. Así que lo dejo. Muchas gracias. Ahí no, pues ya veo que se estamos pasando. Bueno, sí, ya el tiempo se agotó. Decirles a ustedes y a todos aquellos que asistieron a este Facebook Live de la Uni Monserrate, en este coloquio internacional de nuevos ámbitos educativos, que las universidades no han sido ajenas a lo que está pasando, que las universidades estamos también en continuo cambio, que la universidad de la Edad Media dejó de existir hace tiempo y no estamos mirando la realidad desde afuera o desde arriba, estamos inmersos en ella. Muchas gracias a todos los que participaron, a ustedes por aceptar la invitación y ojalá no sea la última vez que podamos reunirnos desde diferentes sitios de nuestra América Latina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de la Uni Monserrate, agradecemos a todas las personas que asistieron a este quinto encuentro, que nos acompañaron desde Argentina, Bolivia,
México, a nuestros estudiantes, docentes, administrativos, sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, SEAP, y al público en general. Agradecemos muy especialmente a nuestros invitados de hoy, licenciada Giovanna Cerruto, ingeniero Néstor Eugenio Lesser, ingeniero Mario Alfredo Ochoa y al ingeniero Julio Alexander Martín, por sus grandes aportes académicos. Esperamos volver a tener el honor de contar con cada uno de ustedes en futuros eventos. Aprovecho para recordarles que el día de mañana, 21 de octubre, a las 5 de la tarde, tendremos el conversatorio Análisis de la Educación Superior en Colombia, una mirada desde la sociología y la literatura. No olviden registrar su asistencia en el link que está fijado en el chat de Facebook. Muchas gracias, les deseamos una feliz noche.